Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias nuevamente por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Marta Goño y los saludo desde Machala, Ecuador. Con nuestros enlaces intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio ahora de estar con Freddy Ordóñez. El tema de esta noche es post-crisis energética en Ecuador. Opciones que tenemos también para enfrentar esta crisis energética. ¿Quién es Mm, Freddy Ordóñez? Es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional. Él obtuvo un máster en térmica y sistemas energéticos en la Universidad de París y otro en energía para el desarrollo sostenible en la Universidad Politécnica de Cataluña en el 2006. Obtuvo su doctorado en ingeniería de procesos en la Universidad de París en colaboración con el laboratorio Procedes en el 2014. Sus áreas de interés están relacionadas con sistemas de energía solar, eficiencia energética en edificios y uso de nuevos vectores energéticos en el sector de transporte. Actualmente se desempeña como profesor agregado en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Politécnica Nacional. Él le da la más cordial bienvenida. Freddy, usted tiene la palabra. Buenas noches con toda la audiencia. Muchas gracias, Marta, por esta introducción. Para mí realmente es un verdadero placer acompañarles y poder conversar un momento sobre la situación energética nacional, las opciones que tenemos y que se nos plantea a futuro. A ver, quiero comentarles una cosa. Lo primero voy a empezar dando un contexto generalísimo que yo creo que lo deben conocer, el contexto crisis climática y cómo esto nos está afectando al Ecuador, antes de pasar a conversar qué opciones podemos tener luego de la crisis. ¿Por qué lo hemos planteado luego de la crisis? Simplemente porque esto, si bien es una cosa pasajera, es una cosa que realmente es más un problema de gestión que ha hecho que estas problemáticas de falta de recursos se nos adelanten en el tiempo. Realmente también nos muestran la fragilidad de nuestro sistema energético. Sin embargo, puede ser recurrente. Tenemos algunas opciones, pero yo creo que es un tema que hay que pensarlo a largo plazo y hay que pensarlo de forma bastante más seria de lo que se lo está tomando. Entonces, quiero empezar hablando sobre el tema crisis climática, ¿no? La crisis climática significa eventos climáticos extremos, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo. Vamos a tener periodos de sequía o periodos de lluvias intensas en muy corto tiempo que se van a dar de manera más frecuente, no solamente en Ecuador, sino en la región y en el mundo entero. Esto nos enfrenta a un panorama de tener que pensar en otras formas de estructuras, en otras formas de generar energía, de consumir la energía, para poder enfrentar estos eventos climáticos que se nos vienen. Quiero poner en contexto esto dentro del algo que se está hablando mucho en la academia, que es el nexo que existe entre la tierra, el agua y la energía. Lo que se llama el nexo agua, alimentos, energía. Porque como son tres pilares de lo que nos da la supervivencia a la humanidad, en el momento que nosotros hablamos de energía o en el momento que nosotros queremos generar más energía, vamos a tener que estarle quitando espacio al agua o a la generación de alimentos. Entonces, cuando hablamos de crisis energética en Ecuador, nos estamos olvidando que esta crisis energética acarrea detrás de ella una crisis hídrica por el un lado. O sea, recordemos que en Quito se anunciaron cortes de agua, aunque no llegaron a darse. eh, pero sí que tenemos desabastecimiento de agua en ciertos sectores de la ciudad, porque una de las tomas, digamos, de los lugares donde se toma el agua,
no está teniendo los niveles de lluvia que debería tener. Eso por un lado. Y luego también acabo de leer hace un rato unos documentos donde ya se empieza a analizar también la problemática de alimentos que posiblemente se nos viene con el cambio climático en un futuro no muy lejano. Entonces, para poner en contexto el tema del que vamos a hablar, si bien vamos a hablar sobre todo de energía, yo creo que sí es importante cuando se habla de cualquiera de estos temas tener en cuenta que estos tres pilares están totalmente interrelacionados y cualquier crisis en uno de ellos significa que también generan crisis en los otros dos. Entonces, eso para empezar el contexto. Entonces, ahora mismo estamos en una crisis energética en Ecuador. Esta crisis energética tiene varios factores. Yo creo que el principal es justamente una falla en la gestión, una falla en la gestión del sector eléctrico sobre todo que ha hecho que un plan que tenemos en el Ecuador, que es el Plan Maestro de Electrificación, no se haya cumplido en los tiempos que debían haberse cumplido. Entonces, esto básicamente lo que ha hecho es que se ha visto la fragilidad del sistema y un estiaje tan fuerte como el que estamos pasando se traduce en una falla en la generación de energía y todo lo que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, esta crisis se debe principalmente a estos dos factores, ¿no? Un problema de gestión, un problema de no haber hecho mantenimiento a las centrales térmicas, de no haber implementado las centrales que se preveían implementar hasta estos años, y, y también debidas al estiaje que estamos atravesando, un estiaje que realmente sí es una de las sequías más grandes de los últimos 50 años en la cuenca amazónica que no solamente nos está afectando a nosotros, ¿no? Recordemos las fotografías que se ven del río Amazonas, que es uno em, de los años más secos, que está haciendo que no solamente las personas no tengan acceso, no puedan movilizarse toda la parte de la Amazonía ecuatoriana y de la región, sino también que esto afecte de manera importante a las especies que allí habitan. Me recuerdo el año pasado la muerte de 120 delfines grises y rosados por efecto justamente de que la temperatura del agua subió 1 grado y ellos no están adaptados a esto, ¿no? Entonces, entonces el estiaje también nos está haciendo una mala pasada y ahora mismo en Ecuador estamos a merced un poco del clima. Si bien nos han bajado los cortes de energía, ahora creo que estamos a 3 horas por día, o al menos así están en mi sector, es porque están las lluvias, digamos, presentes en la zona oriental y también un poco en la zona de la cuenca de la Suay, que están haciendo que recuperemos un poco los niveles de agua que necesitamos para la generación hidroeléctrica. Sin embargo, esto no es un alivio momentáneo, ¿no? Hay que tener presente que hay que pensar en un plan más a largo plazo para para evitar que volvamos a tener problemas como cortes de energía tan largos como los que hemos tenido. Entonces, en ese contexto, pues tenemos que pensar, bueno, pues ahorita quizás en enero, febrero se termina el estiaje, tal vez, no lo sabemos, van a empezar las lluvias de una manera más constante, tal vez las generadoras que ha comprado el gobierno ya empiezan a funcionar y empezamos a tener una generación un poquito más fuerte. Eh, Uno de los problemas que tenemos en Ecuador y no sé si en otras partes del mundo es que pasado el problema nos relajamos y nos olvidamos hasta que no vuelva otro estiaje el año que viene a ver qué soluciones tenemos. Entonces, en ese sentido, el conversatorio que yo proponía el día de hoy es un poco conversar qué opciones tiene Ecuador y qué se nos viene después, ¿no? Y ahí vamos a hablar, o sea, yo quería hablar sobre algunas cosas
algunas narrativas que se están implementando desde el gobierno y algunas narrativas o contranarrativas que se pueden plantear desde la academia. Entonces, en ese contexto les puedo contar básicamente dos cosas. La primera es el Plan Maestro de Electrificación que está pensado hasta el 2035. Este plan prevé la entrada de muchos megavatios. Ahora mismo tenemos como 8 megavatios pensados, digamos, implementados, perdón, 8.000 megavatios, perdón, no, 8.200 megavatios, que es la potencia instalada en el Ecuador. Para el 2035 se prevé que sean más o menos 16.000, si no me equivoco, la cantidad de megavatios que deberían estar instalados en el largo plazo. Y ahí hay algunas opciones, ¿no? El plan maestro prevé algunos tipos de energía que tendrían que ser implementados. Se prevén mucho de solar, termoeléctricas continúan siendo un gran porcentaje y y la hidroeléctrica que sigue siendo la más importante, ¿no? Y también ya se empieza a hablar de algunas energías pequeñas que pueden ser como la biomasa, la geotermia y algunos bioenergéticos que también que se están teniendo en cuenta. Y yo creo que esa discusión es importante para qué opciones se pueden plantear para poder paliar lo que se viene más adelante. Por otro lado, aparte del Plan Maestro de Electrificación, el MATE, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Energética, acaba de lanzar un documento me parece que hace 2 meses, creo, o incluso un poco menos, que es el Plan MIC, que es un plan al 2070 que prevé el cómo se va a hacer el cambio de la matriz eléctrica y la matriz energética. ¿Por qué? Porque el plan maestro que fue hecho ya hace varios años no contemplaba muchos de los grandes consumos que se van a ir dando ahora mismo a lo largo de estos años cuando empiecen a implementarse movilidad eléctrica, que es la principal. Vamos a querer pasar todo el consumo energético de combustibles fósiles del transporte a la matriz eléctrica. Y recordemos que el consumo energético del sector transporte del consumo energético total del país. Lo hemos perdido a Freddy, Jimmy. Parece, Estamos- sí, parece que tenemos una pérdida momentánea de Freddy, el ponente. Esperemos que se reintegre. Yo lo veo presente de alguna manera, pero parece que su conexión está malita. Mm, Ya, Ahí está, lo parece, tenemos de nuevo, Freddy, te tenemos de nuevo. Parece que se había desconectado, ¿no? Ok. Sí, ahora sí, sí, parece que mi ¿puedes internet continuar? está un poquito fallando. Sí, sí, pero continuemos, ya te escuchamos correcto ahora sí. De nuevo se paró. Bueno, esos son los problemas típicos de lo que sucede actualmente en Ecuador, ¿no? Tenemos corte de luz. Yo mismo tuve que trasladarme, estoy en este momento de casualidad en Ecuador y tuve que trasladarme de un lugar a otro para poder tener acceso a Internet. Espero que en este par de semanas que esté en Ecuador no haya mayor problemas, pero ya tenemos de regreso aquí a Freddy. Freddy, prueba tu micrófono, a ver. Sí, ahora. Sí, ahora sí te tenemos de nuevo. Sí, perdón, parece que hay algunas intermitencias en el servicio de internet, Sí, pero por suerte tengo otra red cercana, me acabo de conectar a la otra red, espero que esta no falle. sí. Bueno, es parte del problema también, ¿no? Sabemos que las redes telefónicas también tienen sus problemas derivados incluso del problema de energético. A veces Sí, por no sí. tener los suficientes backups, qué sé yo, y algunas cosas, ¿no? Pero bueno, Mm. continuemos. Estabas tú con la palabra, Freddy. Sí, no sé hasta cuándo se cortó, estaba hablando un poco del plan MIC.
que era el plan que está proponiendo el MATE, justamente por la entrada, la masiva electrificación que se prevé de todo el sistema energético. Por un lado, el transporte, que yo lo estaba comentando, que el sector transporte es el 50% más o menos del consumo energético total nacional. Entonces, se prevé que todo esto pase a ser eléctrico en un futuro, bueno, no totalmente, pero este plan prevé un horizonte hasta el 2070, y prevé que la mayoría una buena parte del consumo eléctrico, del consumo energético del transporte pase a la matriz eléctrica. Y también muchos otros tipos de consumos domésticos también que se hagan eléctricos. Pero hay que tener ahí especial atención a todos los consumos eléctricos que van a entrar desde el sector industrial. Se prevé que toda la producción industrial empiece también a electrificarse. Y entran también grandes consumidores, como son las mineras, que están teniendo unos consumos bastante representativos y que tendrán que ser también afrontados por la matriz eléctrica. Entonces, en ese sentido, el MATE hace un ejercicio de entrada de varios vectores nuevos. Allí hay que destacar que es la hidroeléctrica otra vez la que afronta la mayor parte de la producción de energía, eh, pero también prevén ya un buen porcentaje de energía solar fotovoltaica, que se llega a unos porcentajes cercanos al 24%. Em, pero ahí había alguna discusión en una presentación que asistí hace poco. Había una discusión de decir por qué no se están preveyendo otro tipo de energías, ¿no? Porque recordemos que en el país hay algunas opciones que se han barajado, como son la eólica, la geotérmica, la biomasa, que son las tres principales, adicionales de las cuales se habla, ¿no? Y es justamente porque el MATE está apostando toda esta transición energética a tecnologías maduras. Entonces, y eso, por un lado, puede ser ventajoso desde el punto de vista económico, porque al ser tecnologías maduras ya no corremos el riesgo, no corremos ningún riesgo de encontrarnos con sorpresas a la hora de implementarlas. Sin embargo, corremos en cambio el riesgo de llegar al último, al final, a la repartición de las energías, ¿no? Porque recordemos, en este contexto de crisis climática, en el futuro no muy lejano, en un futuro cercano, la crisis energética no solamente va a ser una crisis local, sino que va a ser una crisis mundial. Y ahí vamos a ver quién se lleva, digamos, los mejores recursos. Y si nosotros estamos a la cola esperando, es probable que no alcancemos a coger nada, ¿no? Entonces ahí el papel de la academia yo creo que es importante para empezar a prever recursos locales, por una parte, empezar a hablar ya de forma seria en el Ecuador de soberanía energética, dejar de depender o por lo menos no depender totalmente de recursos externos, recordando que en breve, ya en unos 10 15 años como mucho, dejaremos de ser un país petrolero, ya que las producción de petróleo está descendiendo ya de manera visible, digamos, nuestra curva de producción cada vez es más pequeña. eh, y se prevé que hasta el 2040 más o menos ya dejemos de ser un país petrolero. Entonces, en todo este contexto, sí cabe hablar de qué podemos hacer, cuáles son las opciones que tenemos, eh, y qué se nos viene encima. Entonces, esto como introducción para, para armar este conversatorio. No he dado datos porque quiero más bien darlos en el transcurso de la conversación, sabiendo que estamos aquí varios expertos también, que podemos aportar en el tema. Perfecto. Buenas tardes aquí en Ecuador, buenas noches en Europa. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación ahora en estos días desde Ecuador. Freddy, tú has mencionado algunas cosas muy interesantes
tú eres un conocedor del sistema energético, eres un estudioso, eres profesor de la Politécnica Nacional, y eso, claro, te da autoridad para hablar del tema. Has mencionado unas cuestiones muy interesantes sobre, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? También los factores que han llevado al casi colapso del país en estos días, en estos últimos 3 meses. Y has mencionado que, digamos, ha sido no realizar el plan maestro de electrificación, no hacer los mantenimientos correspondientes, no tomar en cuenta algo que conocemos digamos, nuestro pueblo desde antes que vengan incluso los españoles y conquistaran estas tierras, que son los ciclos del agua, ¿no? Conocemos esos ciclos, no son desconocidos, menos para los técnicos. Y siempre nos preguntamos por qué ha sucedido lo que está sucediendo, si todo eso es conocido. Ya, sabemos que este año nos tocaba, era previsible también, ¿no? Un estiaje profundo, un estiaje muy grande, pero que teníamos el parque de generación correspondiente, porque tenemos un parque térmico al que teníamos que dar mantenimiento para precisamente poder pasar esta época de estiaje. Pero en las perspectivas que tú das también me parece muy interesante que coloques, digamos, al cambio climático, porque ahí salen muchas preguntas. Por ejemplo, la necesidad de construir nuevas hidroeléctricas, ¿no? De construir embalses incluso, ni siquiera para la generación eléctrica, sino para mitigar el cambio climático, ¿no? Para proveernos de agua para el consumo humano, incluso para el consumo de riego, porque también mencionaste tú otras cosas que son importantes, que es la agricultura y la vida, digamos, que acompaña esto, ¿no? En ese sentido, mencionas tus perspectivas. ¿Qué posibilidades hay dentro de la academia de fortalecer que el Ecuador se enrumbe y no esté a la deriva con gobiernos que a veces no saben de la materia y no toman buenas decisiones? ¿Qué puede hacer la academia para que haya esas buenas decisiones? Sí, mira, yo lo que puedo comentar, la Universidad Ecuatoriana desde hace más o menos unos 15 años, bueno, a partir del 2010 en realidad, que entró en la LOES en efecto, se exigió a las universidades que empezasen a contratar investigadores como parte de sus plantas docentes, que era algo inédito en Ecuador, ¿no? Recordarás que la LOES nos exigió eso. En aquel entonces, me acuerdo, exigían que el 60% de los profesores tengan título de doctorado. Yo soy de esa tanda, digamos, de gente que vino en aquel entonces y que nos ubicamos en las universidades y empezamos a hacer algo que no se hacía en el Ecuador, que es investigación. Entonces, falta mucho todavía, o sea, el camino que hemos recorrido es bastante pequeño y yo creo que las universidades tienen un potencial grande de enrumbar el criterio técnico del país. Nosotros no somos hacedores de política, pero sin embargo sí somos hacedores de información, de datos. Uno de los problemas que tenemos en el país es que muchos datos no existen, entonces se toman decisiones sin entender qué es lo que está pasando o qué es lo que podría pasar si se hacen ciertas cosas. En ese sentido, yo siempre defiendo que el papel de la academia es importante y que se debería fortalecer la academia. Lamentablemente, más bien hemos cogido un rumbo contrario. No se ha fortalecido la academia y más bien se ha ensanchado, digamos, esta brecha que existe entre la academia, los decidores políticos y la industria. Em, pero estamos aquí, digamos, habemos mucha gente que estamos trabajando, que estamos en ello y yo pienso que bueno, es una de las cosas, digamos, importantes para la decisión es tener datos y ese es nuestro papel. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de María Calle, que también de casualidad está por acá por Ecuador, que ella vive en Italia, forma parte de María, por favor, tu micrófono.
Hola, sí, muy buenas tardes. Sí, estoy en Ecuador todavía y viví todo el apagón. Desde el inicio al final, asombroso cómo la gente, no obstante sea horrible la situación, no dejen no se cuestionen por qué tuvieron que llegar a este nivel cuando había antes planificación para poder no acabar en esta situación. Mi pregunta es sobre el discurso propio del tipo de energía que Ecuador puede tocar para poder, ¿cómo es que se llama? Para poder activar la energía eléctrica. Como usted bien dice, ya se había preveído que se iba a haber un mayor consumo de energía eléctrica. De hecho, dijo que los buses ya se van a hacer eléctricos, entonces mayor consumo. Tenemos la crisis climática, tenemos el hecho que no sé si ustedes supieron, yo quería hacer un encuentro de algunos especialistas sobre el hecho de que este año hubo bastantísimos incendios en toda la zona de los Andes y mucho de las problemáticas también era cómo apagar estos incendios porque estamos sin agua. A su tiempo se previó de crear las hidroeléctricas. Ok, se está tratando de cambiar también, porque como usted dice, el petróleo está cambiando, pero Ecuador, ¿qué más puede sacar para poder decir, no caigamos en el mismo rumbo? No, ahora activamos las hidroeléctricas porque las hidroeléctricas nos sirven, perfecto, activamos, pero sabemos que no solo las hidroeléctricas pueden dar energía. ¿Y cuánto están respetando? Si es que están respetando el pacto famoso, el Tratado de París, que de ahí nació toda una consecuencia de ambientalistas que lucharon para que se respete esto, porque una de las consecuencias es también esto. Muchas gracias. Sí, sí, totalmente. A ver, lo primero que quiero comentar es con respecto a los tratados y a los acuerdos internacionales que se están desarrollando, incluido el Acuerdo de París. Nosotros en clase, yo suelo hacer un ejercicio didáctico con mis estudiantes de mostrar la curva de emisiones a lo largo del tiempo, porque esta ha ido creciendo, ¿no? Estamos alrededor de 400 partes por millón actualmente. Y en el mismo gráfico le suelo poner los puntos en donde se han dado los grandes encuentros climáticos a nivel mundial, donde está incluido el Acuerdo de París, que empezamos desde el Protocolo de Kioto, recordemos, hay una serie de encuentros que se han desarrollado. Y yo les propongo a mis estudiantes, miren qué pasó con la curva de emisiones. ¿Ha habido algún efecto de los compromisos en la curva de emisiones? Y en la realidad es que no se ve. No hay ningún efecto. Las cumbres no están sirviendo para nada porque las emisiones han continuado su crecimiento como si no hubiese pasado nada en estas cumbres. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente, por un lado, los acuerdos a los que se llegan son demasiado laxos. Estamos en una situación bastante crítica que amerita acciones mucho más fuertes, mucho más radicales. Eso por una parte. Y por otra parte, no se cumplen. O sea, a pesar de que son acuerdos como de mínimos, no se cumplen. Entonces, seguimos en una estructura en la cual el bien económico o el interés económico está por encima del interés humano que nos trae la crisis climática. Entonces, y ahí te ligo con algo en Ecuador, ya para irnos hacia Ecuador. El plan que yo les comentaba, el del ministerio, el plan MIC, obedece también a la ley de eficiencia energética que tenemos acá en Ecuador. Los compromisos que estaban en la ley de eficiencia ya no se cumplieron, porque esos tenían que ser cumplidos hasta el 2021, no me parece, o 22, no me acuerdo. Con lo cual se desplazó todos los compromisos al 2030. Entonces Ecuador va a empezar a cumplir sus compromisos en 2030. Ese es como lo que nos dice la ley de eficiencia energética en este momento. Y en este mismo sentido, el Plan MIC, que es el que está proponiendo el ministerio, empieza sus acciones reales en el 2030. Entonces, ¿qué es lo que nos están dando como mensaje? Ecuador no va a hacer nada hasta el 2030, nada significativo en cuanto a mitigación de gases de efecto invernadero. Y en 2030 recién empieza a diversificar su matriz energética, empiezan a poner nuevas fuentes de energía y lo hacen hasta el 2070.
Y aquí yo como académico sí tengo también una crítica, digamos, o una, más que crítica, una discusión más amplia de esto, decir, estamos pensando al 2070 con la misma estructura. Cosa que yo creo que no lo vamos a lograr porque la estructura va a tener problemas antes de llegar a estos tiempos, ¿no? Y en el plan no se lo ve. La única sugerencia que hay en el plan con respecto a esta rotura de la estructura es el 2040, el acabar con la producción petrolera, ¿no? Entonces, para nosotros ahí claramente se muestra, de hecho eso ya está súper estudiado en Ecuador. En el 2040 todas las reservas probadas actuales ya dejarían de producir porque ya no tendríamos y dependeríamos unos añitos más quizás de las reservas probables y posibles, que no se sabe muy bien si lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir. Entonces, esto ya nos perdón, y en el mismo plan nos dicen que, por ejemplo, el sector transporte no es hasta el 2070 donde empieza a tener un cambio importante en electrificación, sobre todo de transporte de carga, que es el que más consume. En ese momento recién empieza, pero seguimos dependiendo del diésel y gasolinas para el transporte. Y ahí es la gran pregunta. Yo al 2050, yo no estoy seguro que el mercado de gasolinas y diésel se mantenga como se mantiene ahora. Es muy probable que estos mercados hayan mutado de una manera bastante importante, o por precio o por disponibilidad. Entonces, claro, o sea, haber dicho o decir desde la parte gubernamental de que todo va a continuar de una manera es un poco también utópico. Porque a nivel mundial estamos muy metidos en investigaciones de nuevas formas de manejar la energía, ya sea con acumulaciones de gran escala, que va a ser la problemática, porque las renovables, vamos a intentar en un futuro cercano meter muchas renovables, pero que son altamente intermitentes, que hace que nuestros sistemas, como están pensados actualmente, que es un anillo de electricidad, dejen de funcionar porque la producción solar, por ejemplo, que es el paradigma de renovables, produce durante el día, pero el consumo no está durante el día, de hecho está durante la tarde-noche. Entonces, este desplazamiento requiere de una acumulación y es una acumulación del tamaño de un país, con lo cual tenemos que empezar a pensar también eso. Eso desde la parte de la narrativa, digamos, de las entidades que hacen energía en el país no está. No está y yo creo que sí se debe meter en discusión para que no nos cojan, digamos, dormidos o atrasados en el momento de hacerlo. Eso es lo que te puedo contar con respecto a lo que está pasando actualmente con las narrativas energéticas desde los gobiernos. Última pregunta, sí, me hayas dicho que no hay mucho por saber, pero ¿hay una previsión de cuánto será el futuro consumo de los habitantes aquí en Ecuador que va a cambiar, va a aumentar, seguir aumentando? Hablamos del transporte público, hablamos de parte pública, pero a veces también somos, ¿cuánto? 18 millones de habitantes, Sí, si no me equivoco. se prevé verás, ahora mismo la generación eléctrica nacional es de más o menos unos 30.000 gigavatios hora. ¿Sí? Para las previsiones del plan maestro y que que están en relación con la demanda energética nacional, ya subiendo un poco con las nuevas entradas del transporte, con las nuevas entradas del sector industrial, llega a ser más o menos de 70.000 gigavatios hora. Es decir, aumentamos más del doble, eso al 2032, que es hasta donde está detallado, digamos, el plan maestro. Y luego, claro, más se puede llegar hasta, si no recuerdo mal, esto te estoy hablando en generación. En potencia estamos en 8.2 gigavatios instalados.
Con las previsiones del Plan Mix se llega hasta 19.2, si no me equivoco el valor, 19 seguro, gigavatios instalados. Es decir, la potencia instalada también aumenta en más del doble. Eh, sí, se prevé un consumo importante de energía en el futuro hasta 2032 y 2050 y 2070, que son los horizontes que se han ido planteando en las diferentes narrativas. Una cuestión, tú planteaste algo que es muy importante para nosotros, que es el transporte público, bueno, para todo el mundo, y que el transporte público efectivamente consume más de la mitad de las fuentes energéticas primarias nuestras, y que esto podría cambiar, o sea, del petróleo, derivado del petróleo, a energía eléctrica en el futuro, como se pretende hacer en muchas partes del mundo, ¿no? De hecho, digamos, tendencia a que todo el transporte se comience a electrificar, pero eso va a tener un proceso largo, posiblemente, por muchas situaciones, ¿no? Porque no están hechos, o sea, hay que transformar todo el parque automotriz, hay que recambiarlo, etcétera, hay que hacer la infraestructura, las electrolineras, etcétera, ¿no? Generar la energía eléctrica para eso, y todo eso va a llevar mucho, pero vemos al mismo tiempo que ha aumentado la producción mundial. Creo que este año aumentó en 1%, bueno, el año pasado el 1%, y creo que sigue aumentando la producción de petróleo, forzando incluso los pozos, ¿no? Porque también estamos en un declive digamos, del potencial que existe en el subsuelo. ¿Cómo podemos interpretar eso de que se quiere ir hacia una movilidad eléctrica, pero al mismo tiempo sigue aumentando el consumo de petróleo? ¿Qué perspectivas tú ves en esto? ¿Cómo podemos hacer Ecuador, que es privilegiado en fuentes hídricas, ¿no? De hecho, creo que generamos o producimos nuestra energía eléctrica, creo que un sexto, algo así, utilizamos del potencial conocido aquí en el Ecuador. ¿Y cómo ves tú la perspectiva de que esto se pueda acelerar, sobre todo a nosotros que sí tenemos el recurso natural? Sí, mira, en el caso del transporte es una cosa bastante complicada, compleja, más que complicada, compleja. Es un ecosistema bien complejo. Eh, Nosotros sí que, bueno, lo que tenemos de potencial, tanto en hidroeléctricas como en otros tipos de energías, como puede ser la solar, la eólica o la geotérmica, es bastante grande. El problema ya surge en la implementación como tal, ¿no? O sea, acordémonos que, por ejemplo, en el Plan Maestro hay una central mucho más grande que Coca-Cola, que es la central de Santiago, que es de 2 gigavatios, ¿no? Pero claro, implementar una central de este tipo, acordémonos que Coca-Cola costó 2.000 millones de dólares, si no me equivoco el valor exacto. Requeriríamos una gran cantidad de dinero también para estas implementaciones. Eso por una parte. Por el otro, movernos hacia movilidad eléctrica va a requerir todo un cambio de infraestructura. Ahora mismo ya hay en Ecuador, ya se han introducido algunos autos eléctricos. BYD está entrando con fuerza, digamos, en la venta de autos, y además las motos y pequeños artefactos como bicicletas eléctricas o scooters eléctricos también están entrando con bastante fuerza. Sin embargo, hay que pensar que en una implementación un poco más masiva tenemos que crear toda la infraestructura. Hablemos de infraestructura de carga. Porque ahora mismo estos autos se están cargando o en sus propias viviendas o en lugares, en algunas pocas electrolineras que se han colocado en Quito, sobre todo, en centros comerciales o en lugares públicos. El problema, aquí surgen dos problemas. El primero es que deberíamos empezar a implementar una red de electrolineras nacional. Porque si yo me quiero mover de aquí a Loja en auto, que es lo que hace la gente, o de aquí a Cuenca o de aquí a Guayaquil, voy a tener que parar porque las autonomías de los autos no son tan largas. Entonces voy a tener que parar y voy a tener que cargar.
y no hay, digamos, ahora mismo ningún sitio donde yo pueda parar para recargar mi auto eléctrico. Eso por un lado. Por otro lado, hay también ya la gran discusión de cuánto tiempo tengo que parar. Entonces, normalmente lo que estamos haciendo ahora con los autos eléctricos son cargas lentas, que duran más o menos entre 6 y 8 horas, que las puedo hacer en mi domicilio porque lo dejo cargando durante la noche. Sin embargo, si yo tengo que viajar a Guayaquil, si tengo que viajar a algún sitio, no puedo pararme durante tanto tiempo a que se cargue las baterías del auto. Con lo cual ya se piensa en cargas medias, que son de unas 3, 4 horas, de 2 a 4 horas más o menos, pero que significa que la potencia de la electrolinera sube de manera considerable. Y luego también hablamos de las cargas ultra rápidas, que son de media hora como mucho. Y donde ahí sí la potencia del aparato que carga las baterías es de una potencia bastante más alta. ¿Esto qué significa? Que la red eléctrica tiene que estar preparada para transferir toda esa energía desde el sitio de la producción, que puede ser Paute, hacia el sitio de la recarga. Y diversos estudios, sobre todo de la empresa eléctrica de Quito, por ejemplo, y de la Politécnica también, muestran que el sistema no está preparado. O sea, no va a aguantar ni el 10% de la implementación de movilidad eléctrica. Entonces, aquí tenemos los dos problemas, ¿no? Por un lado, ¿de dónde saco la energía? Y luego que tengo que hacer el recambio de toda la infraestructura. Entonces, si no discutimos esto y no hacemos un plan para ver, bueno, qué vamos a hacer primero o cómo lo hacemos, simplemente pues vamos a empezar a comprar autos y en el momento que la cosa empiece a colapsar, en ese momento nos ponemos a pensar qué hacer, qué es lo no deseable, ¿no? Y planteando el tema por ahí mismo, alguna vez se quiso hacer la refinería del Pacífico y muchos pensamos de que tenía mucho sentido, ¿no? Digamos, pero ya han pasado varios años desde que se planificó y que tenía realmente sentido, nos hubiera evitado muchísimos problemas que hemos tenido en el tiempo. Si se hubiera realizado, nos hubiese ahorrado mucho dinero, una buena inversión, claro. Tenía que haber el inversionista, los bancos que estaban dispuestos a hacerlo, pero también la parte técnica. Pero pensando ahora en todos estos cambios que se vienen, que se podrían dar, ¿tú crees que aún es factible, o sería necesario, digamos, hacer eh, digamos, una refinería del Pacífico, aunque ahí se contemplaba mucho más, ¿no? No solamente la refinería, sino todo un esquema industrial, ¿no? Que sería, sí, necesario, aunque ya no se utilice tanto, digamos, los derivados del petróleo. Pero viéndolo en perspectiva, ¿tú crees que de aquí a, qué sé yo, a 20 años, digamos, todavía lo que actualmente se consume o un poco menos, se podría suplir con una eventual construcción de una refinería del Pacífico, o ya tú la ves como no necesaria? A ver, yo coincido contigo, una refinería hubiera sido una cosa súper importante. La del Pacífico, acordémonos que estaba preparada para crudos pesados, ¿no? Que son los crudos que nos están quedando, ¿no? Y en ese tiempo estaba el OCP en pleno auge, estaba transportando bastante crudo pesado y evidentemente hubiera sido una cosa muy buena. Ahora yo creo que es un poco arriesgado. Es un poco arriesgado en el sentido de que, por un lado, acordémonos que el ITT está siendo desmantelado justamente por mandato popular, en donde no queremos, no queremos, digamos, mal vender. Yo de alguna manera me hubiese gustado que la refinería del Pacífico e incluso la refinería de Esmeraldas, la de la Libertad, cooperen en buenas condiciones, porque eso nos permite refinar nuestro propio petróleo. En este momento ya de declive de producción petrolera, si construimos una gran refinería, lo que nos tocaría es buscar proveedores de crudo. Y yo no estoy tan seguro, ahí no soy tan experto en el tema petrolero exactamente, no estoy tan seguro de qué tan factible
en el mediano y el largo plazo sería encontrar proveedores, porque acordémonos, me recuerdo la curva de Hoover mundial de producción petrolera, y ahora son pocos países los que están aumentando su producción, porque ya la mayoría de países han agotado sus recursos petroleros y están más bien, como Ecuador, estamos de bajada casi todos. Entonces, creo que habría que pensarlo un poco más. Personalmente pienso que sería un riesgo, habría que pensarlo con detalles. Y en ese sentido, más bien yo pensaría que se podría apostar por diversificar por otros lugares la matriz energética ecuatoriana, que yo creo que sí tenemos otros potenciales que van más allá del petróleo en este caso, porque acordémonos que estamos ya en declive, o de las hidroeléctricas, que es nuestro otro gran potencial. Hablo básicamente de solar, geotérmica y biomasa, que yo creo que tenemos potenciales que pueden ser en primer lugar un poco costosos. Sin embargo, pueden llegar a ser bastante prometedores. Te doy un ejemplo súper claro de algunos estudios que estamos haciendo en la universidad. Verás, hace poquito salió un reporte, de un trabajo de SELEC, donde muestra un poco el potencial solar ecuatoriano, fotovoltaico. Ellos toman grandes instalaciones, megas, no pequeñas, en lugares que sobrepasan los 1600, la producción de 1600 kilovatios hora por kilovatio pico instalado, que son muy pocas en el país, ¿no? Y con eso ellos logran, o dicen que se podría lograr hasta 1500 megavatios instalados, solamente en estos sectores de gran producción, es decir, que son económicamente muy atractivos, ¿no? Por otro lado, nosotros hicimos el estudio, estamos a punto de publicar este estudio, de cuál sería el potencial de, en cambio, de la generación distribuida en ciudades. Entonces, porque tenemos un montón de techos en ciudades que pueden ser aprovechados, que no compiten con ningún uso de la tierra, pero que lamentablemente no, o sea, no todas las ciudades tienen grandes potenciales, ¿no? Y el potencial allí, en cambio, sube de manera bastante importante. En Quito específicamente tenemos más o menos unos 40 kilómetros cuadrados de área que se puede poner, y solamente con 7 kilómetros cuadrados podríamos suplir el 24% del consumo de la unidad de negocio que es la empresa eléctrica Quito. ¿Por qué el 24% y no más? Porque aquí viene un problema de la intermitencia. La energía solar va a producir durante el día, pero los consumos están principalmente a las 6 de la tarde. Entonces, lo que nosotros veíamos era que no sobrepasemos la curva de demanda, porque en el momento que sobrepasamos la curva de demanda, porque como no tenemos acumulación, simplemente vamos a desperdiciar esa energía. Entonces, en Quito, con 7 kilómetros cuadrados de paneles en techos, de un total de 40, podríamos ya suplir el 24% de la energía que requiere, no solo la ciudad, sino toda la unidad de negocio que es la empresa eléctrica. Lo mismo se están haciendo en otros estudios con la geotermia, por ejemplo, y con la biomasa, que también te doy algún ejemplo más detallado. Por ejemplo, estudiamos también el potencial de la cascarilla de arroz, para poder hacer pequeñas centrales. Aquí el problema es la dispersión del residuo, que no está concentrado en un solo lugar. Sin embargo, el área arrocera, digamos, sí que están medios concentrados. Entonces, una de las propuestas económicas que veíamos, uno de factibilidad económica, es poner centrales pequeñas, no grandes centrales, sino centrales pequeñas que puedan acopiar el residuo de lugares cercanos. Hablábamos de centrales de 125 kilovatios. Que no son muy grandes. La factibilidad económica de hacer este tipo de implementaciones nos daba que se pueden poner 121 plantas de este tipo, que al final suman un número no despreciable, ¿no? Y que pueden aportar también a la matriz. ¿Por qué hablo de estas pequeñas? O sea, para mí una de las claves, digamos, en la discusión de la implementación futura de energía en el país, de electrificación sobre todo, pasa porque desde el gobierno siempre se quieren hacer mega instalaciones. Y yo creo que más bien las instalaciones pequeñas son las que nos van a salvar
los trastes al final, ¿no? Porque uno de los problemas de depender de grandes centrales como la Coca-Cola, como la línea de Paute, Soplador y Molinillo, es que en época de estiaje podemos perder casi toda la potencia instalada, porque simplemente no llovió en este lado de la cuenca. Mientras que cuando tenemos un montón de pequeñas producciones, tenemos una capacidad de reacción más diversa. Entonces, esa discusión, digamos, ahora mismo no se la está teniendo, pero yo creo que es importante ponerla en la mesa. Pero precisamente me parece muy interesante lo que tú estás mencionando, los estudios que están realizando. Coincido totalmente con eso, pero quisiera en dos factores ahí que tal vez no los mencionaste, que harían falta. Primero, las plantas pequeñas en los sitios donde tú mencionaste, la zona arrocera, etcétera, aportarían incluso a la estabilidad de la red, ¿no? Porque es en cola de red. Y por otro también, con lo como tú dijiste, la intermitencia y contribuiría a la seguridad energética, que es un tema que también hay que hablar, lo que tiene que ver con la optimización de la red, ¿no? La optimización energética y con la diversificación que haga de la matriz. Y aquí hay cosas muy interesantes, ¿no? El otro día estaba leyendo unos reportes energéticos de Alemania donde se discuten así como aquí también allá también se discuten asuntos energéticos y algunos que están muy interesados en que vuelvan las plantas nucleares. Entonces alguien le dice, sale con planteamientos técnicos, dice, pero si ahora la fotovoltaica nos está costando 5,5 céntimos de euro por kilowatt hora generada, y en cambio, si hacemos una planta atómica, nos va a costar, creo que no recuerdo bien, pero era 986 o algo así, pero era bárbaro, ¿no? Digamos, una diferencia enorme, ¿no? Pero muchos creen que lo atómico es lo último, porque, digamos, lo mejor, ¿no? Porque tienen, digamos, una cuestión ficticia, ¿no? Que lo pagó mucho los estados, pero que al último quienes se embolsicaron las ganancias fueron el sector privado que se quedaron con estas plantas nucleares, pero el Estado, los ciudadanos acogieron, y esos valores que los Estados, los ciudadanos tomaron, no se toman en cuenta cuando hacen estas valoraciones. Entonces aquí es importante eso, ¿no? Digamos, de que aquí en nuestro país tenemos muchos recursos energéticos que no han sido totalmente aprovechados, uno sí bien, digamos, tradicional, como es la hidroeléctrica, y que me parece bien que sea una de los factores fundamentales por la potencialidades y por la distribución que tenemos hídrica, que es otra cosa que tenemos que mencionar, tal vez. Tenemos la cordillera y tenemos el cordillera occidental, oriental, y tenemos los flujos hacia el oriente y los flujos, digamos, de hídricos hacia el Pacífico, y se pueden complementar, ¿no? Eso de la complementariedad es muy importante también, ¿no? Eh, eh, y aquí viene el aspecto que te quería aportar, tal vez si nos puedes hablar sobre esto, es el hidrógeno verde, ¿no? Para precisamente lo que tú dices en los momentos, como la energía solar, por ejemplo, es muy intermitente, esto podría aumentar la seguridad energética e incluso servirnos de un valor agregado para la exportación o para la industrialización del sector también, por ejemplo, en el sector agrícola, para hacer abonos, etcétera. Eh, ¿Qué opinas tú sobre esta posibilidad de la energía, digamos, con hidrógeno? Sí, a ver, voy a enmarcar en una respuesta varios puntos que me parecen claves en lo que acabas de mencionar, Jimmy. El primero es el tema del consumo, que no lo hemos discutido todavía, pero que yo creo que sí deberíamos, antes de embarcarnos, digamos, en cualquier tecnología compleja como la nuclear o como el hidrógeno, que se nos vienen, que yo creo que tenemos que entrar, o nos va a tocar entrar más que tenemos que entrar. Sí es discutir el cómo se consume y el qué se consume, porque nosotros venimos de una tradición petrolera
nuestros consumos energéticos no son los óptimos, ¿no? Desperdiciamos bastante energía. Y ahí, por ejemplo, en sectores como el transporte hay un potencial muy grande de ahorro de energía. Simplemente en gestión logística de cómo se mueven los transportes de carga, de qué tipo de camiones usamos, cómo haces toda esta logística. Eso ahorraría bastante consumo energético desde el sector transporte. Yo creo que sí es importante empezar a discutir también eso, porque yo creo que va de la mano. O sea, tanto de cómo vamos a generar energía y en qué la estamos gastando. Entonces, ya entrando en el cómo generar energía, te cuento que acá también se está empezando a discutir mucho el tema de las nucleares. Para mí, en Ecuador, el tema de la nuclear es un riesgo. Yo entiendo que puede entrar en algún momento, y dado que es una energía que puede no producir CO2. Sin embargo, para el Ecuador es un negocio malo, muy malo, por varias razones. La primera es que nosotros no tenemos uranio, no producimos, no somos productores de uranio, no podemos enriquecerlo, no tenemos la tecnología, no sabemos manipular. Tenemos todas las desventajas para meternos en ese tren. Y si alguien hace lobby por ello, es más bien por algún interés económico más que por otro lado. Que la energía nuclear tal vez entre en Ecuador a largo plazo, seguramente, porque que lo que se nos viene como crisis energética va a necesitar de sacar energía de muchos lugares, y a lo mejor entra la energía nuclear. Pero yo creo que no sería nuestra primera opción, no debería ser nuestra primera opción. Eso por el lado de la energía nuclear. Yo pienso de que no sería para nada una opción porque la energía nuclear no es que esté en contra, yo soy un fan incluso de la tecnología, ¿no? Yo soy máster en tecnología. Pero no me refiero para Ecuador precisamente por sus características, sería una locura. Porque, en primer lugar, porque el país tiene recursos naturales suficientes como para generar una Se te cerró el micrófono, Jimmy. o sea, tenemos una diversidad de fuentes y no necesitamos, digamos, porque el que se mete en la energía nuclear se esclaviza, ¿ya? Además, el problema todavía, ¿no? Todavía, aunque hay otras, digamos, principios que se están experimentando, pero el problema de los desechos nucleares es enorme. ¿No? Y no tenemos, si todavía Alemania no encuentra una estación final para los desechos, ¿no? Y que eso va a durar miles de años y le va a tocar a las generaciones futuras confrontarse con ese problema, con esos desechos, aunque ya no se produzca, por ejemplo, en Alemania ya no se genera electricidad con energía nuclear y tenemos todavía el problema de los desechos nucleares, ¿no? Y nos va a seguir costando miles de millones. Y en Ecuador sería una locura, o sea, no hay que pensarlo, tal vez no haya pensamientos, digamos, que piensan en cómo es eso. Hay una cosa que sí se podría haber hecho en este momento con la energía nuclear, si es que hubiese la posibilidad, pero parece que no la habría. Hay un solo país que produce barcazas con energía nuclear, o sea, esta planta de energía nuclear que se las posiciona en diferentes partes, sobre todo en el Mar del Norte, digamos, en la parte norte de Rusia. Eso tal vez no hubiese servido para ahora, momentáneamente, ¿no? Hubiera sido una cosa si tuviésemos acceso a eso, pero no, para estacionarios y eso sería una locura, ¿ya? Bueno, eso como mi posición, no sé, tú también creo que tienes una posición similar, no sé, Sí, sí, continúa con eso, por favor. coincido bastante en lo que dices. O sea, yo creo que sí sería un error. Tal vez en algún momento, en otras condiciones, a lo mejor se puede discutir de otra manera, pero en los actuales momentos sería un error embarcarse en este tipo de energías, porque no estamos preparados, no tenemos los recursos, tenemos todo en contra para meternos en eso. Eso. Te respondo lo del hidrógeno verde que me parece que es súper relevante, y está ligado a lo que les cuento. O sea, desde la narrativa gubernamental no existe nada en acumulación o en cambio de matriz.
seguimos como que esto pudiésemos sostenerlo durante muchos años. Sin embargo, desde la parte académica sí sabemos que necesitamos explorar en otras vías. De hecho, se acaba de formar hace poquito la red de hidrógeno del país, en donde hay algunos actores, no solamente académicos que están metidos. Nosotros como parte de mi grupo de investigación, el grupo de investigación Synergy, somos parte de esta red de hidrógeno y en donde se busca alternativas para la acumulación, por un lado, para la producción de hidrógeno y por otro lado, para la acumulación y el posterior uso. Hay que comentar que estas tecnologías, algunas ya existen, el hidrógeno no es una cosa nueva, ¿no? Es algo que viene desde hace muchos años, se lo usan a nivel industrial, pero a nivel energético sí que es nuevo, ¿no? Entonces, una de las posibilidades que se tiene, que se habla desde los que trabajamos en energías renovables, es de utilizar los excedentes renovables en la producción de hidrógeno. Ecuador tiene un potencial grande, tanto en solar como en hidráulica, de utilizar toda esta parte, por ejemplo, en la hidroeléctrica, cuando tenemos época de no estiaje, podrías estar produciendo ahí durante mucho rato para producir hidrógeno, ¿no? Sin embargo, la tecnología todavía no está totalmente adaptada, digamos, es todavía cara. Los electrolizadores son bastante costosos. Y luego sí nos enfrentamos a otro problema que es la acumulación y el uso, ¿no? Grandes acumulaciones ya significan grandes tanques, y eso ya conlleva un precio elevadísimo. Por lo cual, por ejemplo, se plantea aquí en la universidad, hay un investigador, recuerdo que está investigando sobre la acumulación del hidrógeno en un vector que es el amonio. Entonces simplemente se enriquece el amonio con más hidrógeno y luego lo puedes utilizar como combustible. Entonces eso hace que lo puedas guardar como un líquido que ya lo sabemos hacer, y podría resultar bastante más económico. El problema está en que esta transformación o este enriquecimiento del amonio es todavía una cosa que no está resuelta en su totalidad. Entonces tiene que ser, ahí hay que investigar y hay que hacer cosas para hacer que los precios sean competitivos en el mercado energético. Pero sí, yo creo que el hidrógeno puede ser una cosa bastante buena, bastante novedosa. Entra en la discusión de acumulación, que como te cuento, en la narrativa nacional no está siendo hablada, pero hay algunos desafíos que vencer ahí todavía, que investigar, y ahí el papel de la academia yo creo que es crucial. Y volviendo, digamos, a la situación actual que es preocupante acá, la estamos viviendo, ¿qué perspectivas ves tú de que este problema de la generación eléctrica se termine pronto? De la Presidencia de la República se ha puesto al 20 de diciembre como meta, como para que no haya más apagones, pero al mismo tiempo pone el mismo tiempo, el mismo día como meta para comenzar o no, para el 15 creo que lo puso, incluso 5 días antes, para comenzar un feriado industrial, o sea, que la industria no produzca, como para que los ciudadanos tengan. ¿No te parece algo contraproducente en un país que está perdiendo muchos puestos de empleo y que sea la industria la que tenga que cerrar? Y para que los habitantes, digamos, de alguna manera tengan un poco menos de problemas de los que ya ha vivido 3 meses. ¿Qué ves tú? ¿Cómo lo ves? Sí, yo te repito, la gestión energética en los últimos gobiernos y en este en especial ha sido bastante deficiente, ha sido bastante pobre y el resultado es tangible, o sea, lo estamos viviendo. Eh, el problema es que el gobierno ha perdido total credibilidad porque todo lo que ha anunciado, o sea, anuncios que los dice en la mañana y en la tarde se desdice, hacen que la confianza en la palabra del gobierno valga muy poco, la verdad. El 20 de diciembre yo le veo muy complicado, demasiado complicado que logre quitar los apagones al 100%.
Y me cuadra lo del apagón industrial en vistas, en una acción demagógica para poder cumplir una cosa que ya está viendo que no lo va a lograr. Está apostando todo a las condiciones climáticas que son totalmente incontrolables, ¿no? No podemos controlar, no sabemos si va a llover, si no va a llover. Hay pronósticos de lluvia, pero luego solo la nube solo pasa y no llueve. Pero lo está apostando a todo a eso. Entonces, sí, para mí sí es un problema porque los apagones aquí en Ecuador sí se está notando mucho que se están traduciendo en una crisis económica también. Hay un montón de pequeños y medianos productores que se han visto afectados. Recordemos que los grandes consumidores no tuvieron apagones. No fue hasta hace poco que entraron ya en la lista de apagones. Las mineras tuvieron electricidad estable hasta unos buenos 2 meses después de entrada la crisis. Em, y las acerías y grandes consumidores industriales tenían privilegios de conexión, ¿no? Que es entendible en el sentido de que no puedes parar el país por un problema de este estilo, ¿no? Pero los pequeños no, los pequeños y medianos nunca tuvieron estos privilegios, con lo cual muchos quebraron, negocios pequeños se están quebrando y la economía se vio bastante afectada. Súmale eso a toda la problemática que está teniendo el gobierno con las adquisiciones térmicas, con los problemas con Progen, con la barcaza que creo que ahora ya está produciendo los 100 megavatios, no estoy seguro, hasta lo último que vi no los producía todavía. Entonces, me parece que es muy difícil que el gobierno logre cumplir este ofrecimiento. Y si lo logra en buena hora, será gracias a una climatología que es totalmente imprevisible. ¿Tú crees que en vista de las cosas que hemos vivido en estos últimos 3 meses, em, se saque, digamos, de parte de la ciudadanía, de parte de los gobiernos y de parte de los industriales, algún tipo de enseñanza? Por ejemplo, como para decir, yo quiero mayor seguridad energética y me voy a poner una planta tal vez de energía fotovoltaica para asegurarme que en el futuro no me pase esto y pueda producir, aunque sea en forma reducida, pero algo, y no, digamos, no deshacerme de empleados eh, y no perder todo. Verás, ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves alguna a enseñanza? nivel doméstico, yo creo que mucha gente emprendió siguiendo la recomendación del gobierno con los pequeños generadores. Esto ya se ha visto, dio bastantes problemas. Colegas de la UDLA, por ejemplo, estaban midiendo la calidad del aire de las ciudades por efecto de los generadores y estábamos sobrepasados casi todos los días en los recomendados como saludables. Em, Hubo un pequeño periodo chiquito aquí en Quito de desabastecimiento de diésel porque la gente estaba comprando pues para sus generadores, ¿no? Em, y teníamos, mucha gente emprendió en esto de comprar generadores. El tema fotovoltaico no entró, digamos, de manera masiva básicamente por los problemas de precio, porque acordémonos que si yo quiero autonomía, no solamente es el panel, son las baterías y esa es la parte más costosa, ¿no? Entonces, paneles ahorita hay muchos y muy baratos. Sin embargo, las baterías, eh, aquí, o sea, te cuento, aquí en Quito hubo un desabastecimiento y una especulación terrible de sistemas de energía solar, es decir, baterías, reguladores, inversores, subieron casi al doble o más de precio del mercado común porque no hay. De hecho, todavía tenemos todavía este problema. Entonces, creo que no, o sea, las economías no aguantan, no soportan, digamos, una producción pequeña, una producción mediana. Quizás para un negocio chiquito sí lo puedas tener con un pequeño respaldo de baterías, pero para alguien que está produciendo quizás es muy difícil. Yo leía hace unas semanas un reportaje sobre las fábricas, estas pequeñas fábricas de helados de Salcedo que, que quebraron como la mitad de las fábricas.
Claro, y yo digo, a ver, pensemos en que si yo quiero toda esta línea de una pequeña fábrica de fabricación de helados, ponerle un sistema fotovoltaico con baterías, le va a costar bastante, porque los sistemas, acordemos, los sistemas de congelación y refrigeración consumen bastante energía y voy a necesitar equipos costosos. Entonces, yo creo que, claro, es problema, o sea, es el Estado quien tiene que asegurarte este tipo. Yo creo que los pequeños, medianos, e incluso los grandes pueden invertir y van a invertir siempre y cuando les des un marco jurídico y un marco económico en el cual puedan asegurarse de que lo que invierten sirve para algo y no te dejan ahí botado diciendo compra lo que tú encuentres porque yo no te voy a dar electricidad. Entonces, que es un poco lo que les pasó. Entonces, yo creo que la enseñanza más bien deberías ir por el camino de exigir que haya seriedad en el sector, porque es un bien público, es un bien público que tiene que estar asegurado y no podemos estar a la expectativa de lo que pase con el clima. Y esto yo creo que sí es gestión, hay que gestionar de manera correcta el sector. Muy bien, Freddy. Ya para concluir, nos gustaría pedirte unas palabras finales para nuestra audiencia. Sí, gracias otra vez por la invitación. Ha sido bastante placentero conversar de estos temas. Bueno, a mí me llena de placer. Es mi hobby favorito conversar de esto. Ya mis amigos se aburren de escucharme. Eh, los temas de la crisis climática que se ven reflejados en una crisis energética y en crisis de recursos que lo iremos viendo poco a poco. Yo creo, desde nuestro grupo de investigación trabajamos bastante en el concepto de resiliencia en ciudades sobre todo, que creemos que tienen que darse estos marcos para poder aguantar estos embates que se nos vienen en el futuro, ¿no? Entonces, de poder tener los respaldos de energía, no individuales, sino comunitarios. A mí se me ocurría que si Quito puede tener sistemas fotovoltaicos en sus viviendas, al menos la zona podría aprovecharse de eso y que los cortes no sean tan largos o que puedas diferir un poco los cortes. Por ejemplo, en el tema del agua también, empezar a utilizar sistemas de recolección de agua lluvia, de reciclaje. Eh, ac- en Quito, por ejemplo, en el país, usamos más o menos unos 160 litros por día por persona de agua potable, cuando el promedio recomendado por la OMS es de 100, porque no tenemos tampoco una conciencia de la fragilidad del recurso, ¿no? Entonces, yo creo que sí que nos hace falta un poco también como ciudadanos involucrarnos un poco más en la discusión y en la exigencia de que se vayan creando estos marcos de resiliencia, eh, porque lo que se nos viene va a estar bastante complicado. Entonces, lo que estamos viendo ahora con esta crisis es simplemente un preámbulo de lo que va a ser ya casi como cotidiano. O sea, el tema de la sequía no es que esta sequía no se va a volver a dar. Más bien todo lo que nos indica los estudios es que más bien van a ser más repetitivos, con lo cual tenemos que estar preparados para eso. Entonces, las lecciones que podemos aprender desde ese punto creo que son valiosas y que deberíamos empezar a trabajar y a pensar en resiliencia comunitaria, resiliencia de ciudad, resiliencia y no depender tanto de los grandes sistemas y de las grandes compañías. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestro invitado Freddy Ordóñez por compartir su tiempo, sus perspectivas. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia presente en este conversatorio. El Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores en Ecuador y Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos de manera participativa y consensuada. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y formar parte de este proyecto que es un aporte para la comunidad
no solamente aquí en Europa, ecuatoriana, migrante, sino también para toda la comunidad latinoamericana y especialmente ecuatoriana. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes. Muchas gracias, un saludo para todos. Gracias.